Buenos días, hola, ¿cómo están? Bueno, todos son estudiantes de medicina. Espero que les haya gustado las conferencias anteriores. Aquí se van a repetir algunos temas y voy a poner unos ejemplos para que ustedes entiendan qué tan importantes son las técnicas anteriores y las nuevas para entender una enfermedad, y que no hay técnicas, digamos, en desuso o viejas, sino todo está en el contexto en que ustedes lo vean en la práctica clínica. Siguiente. Ahora, ¿qué hace la genética y qué son las enfermedades raras? Ya vieron en las conferencias anteriores que en realidad la genética la usamos como una herramienta para el diagnóstico no solo de niños, sino también adultos con enfermedades de origen desconocido. Oigan, en verdad, yo trabajo en el Hospital Carlos Ana de Marín, en el servicio de la Unidad Técnica de Genética y Biología Molecular. Y en el área de genética nos llegan muchos pacientes que en verdad llegan después de visitar entre un promedio de 4 a 6 médicos que no saben qué pasa con ese paciente. A veces llegan desde el servicio de neonatología, por cuando tenemos suerte. Pero no siempre es así. Y en verdad, ¿qué hacemos en genética? En realidad es buscarle nombre y apellido. Si tenemos suerte, a un neonato, o una persona, un niño de 3, 4 años, y a veces, en el peor de los casos, a un adolescente o a un adulto que llega por sus propios pies a nuestra consulta. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Cuando vemos, ¿qué queremos hacer? Ponerle nombre y apellido a anomalías congénitas, anormalidades de crecimiento, niños muy pequeños, niños con retraso mental, con características dismórficas muy evidentes. También epilepsias de origen desconocido, también autismo, llega mucho al laboratorio, también problemas de diferenciación sexual. Otra vez, prefiero que problemas de diferenciación sexual lleguen cuando es un neonato y no cuando tiene 15 años. Ustedes van a ser médicos, están en formación. Prefiero que me llegue una epispadia, una hipospadia, cuando es un recién nacido, que cuando tiene 15 años. Y ya tiene el nombre Michael, que es un caso, y resulta que deberían haberle puesto Micaela, porque el cariotipo es de mujer. Entonces, ojo, enfermedades raras, como dijo la conferencia de mi colega, de mi amigo y colega, que es el doctor Spin, no son tan raras. No es algo que no van a ver nunca, es algo que tienen que estar pendientes de resolverlo bien. Siguiente. Ahora, como mi área es genética, sobre todo mi área es citogenética, vamos a empezar como este resumen. ¿Con qué empezamos nosotros? Con el cariotipo que tomo. ¿Y qué hacemos? De hecho, yo hago cariotipo, también hacemos FISH, que es ideación fluorescente in situ, y próximamente CGH array, y esperemos que en un futuro NGS. ¿Por qué necesitamos estas técnicas para visualizar esas enfermedades raras? Porque tenemos que descartar. Yo les dije, estas técnicas, si bien la citogenética empezó en los 60s, y si bien, ya vieron otras conferencias, tal vez ya se salte, y muchos, de hecho, sobre todo en Estados Unidos, ya lo consideran un poco en desuso. A veces es bueno saber que es un cariotipo normal, pero un cariotipo normal no significa necesariamente que no está pasando algo. Si tenemos un niño dismórfico, si tenemos un problema evidente. Siguiente. ¿Qué hacemos en el cariotipo? Han visto muchas conferencias, pero les voy a dar un breve resumen. ¿Qué hacemos en cada una de estas antes de pasar a la raya de la NGS? Para que entiendan cada técnica y sobre todo cómo evoluciona el concepto de cómo elucidar estas enfermedades. ¿Qué hacemos? Aquí lo que hacemos es analizar cada cromosoma. Identificamos tanto anomalías estructurales como numéricas. Solo analizamos cromosomas en metafase, pero necesitamos una buena cantidad de muestra. Necesitamos, ¿por qué? Hacer un cultivo celular, obtener, como ustedes ven, buenas metafases para hacer un buen análisis, y a pesar de eso, obtenemos una resolución de entre 5 a 10 megabases. ¿Qué obtenemos aquí? Una visión general del genoma.
si tiene un cromosoma más, como en este, que es una trisomía 21, síndrome de Down. Y es fácil. Para un niño que es un síndrome, que ya en la clínica se ve que es una trisomía 21, síndrome de Down, se le pide solo un cariotipo. No le voy a pedir un examen más avanzado, algo que es claramente un síndrome de Down. ¿Verdad? El problema es que voy a perder anomalías más pequeñas. Voy a veces tener un niño con malformaciones congénitas bastante severas, un retraso mental de medio a grave, con un cariotipo, no como este, sino un cariotipo normal. En esos pacientes es los que me debo ir más allá. Siguiente. ¿Por qué? Porque ¿qué tipos de anormalidades voy a ver en el cariotipo? Como les dieron anterior, lo más común es trisomía 21. Clínicamente, el médico genetista va a fijarse, obviamente, que es una trisomía 21. El pediatra también va a fijarse en eso. El interno debería fijarse justamente en el epicanto, la macroglosia, va a fijarse en esas características. Pero aunque no lo crean, muchos lo pierden. Muchos en neonatología lo pierden. Por eso siempre es bueno que se remita el paciente al genetista. También a veces tenemos problemas que son pequeñitos, pero se alcanza a ver, como una lesión terminal del cromosoma 11, y aunque este no está tan claro, es una inversión pericéntrica de 16, que ya empieza a causar problemas en el paciente. O algo un poquito más complejo, una translocación entre el cromosoma 3 y el 6. O algo que igual podemos ver, una translocación desbalanceada, se pegó el 14 en el 13. ¿Sí ven? Podemos tener cosas sumamente evidentes, pero si se dan cuenta son cosas grandes que se puede ver en el cariotipo. Cosas más pequeñitas lo vamos a perder. Siguiente. Cuando tenemos cosas más pequeñitas, usualmente hacemos esta técnica, que es el FISH, que es hibridación fluorescente in situ, que en realidad ha sido de mucha ayuda para problemas como pérdidas muy chiquititas o microlesiones. Pero solo analiza la región de interés. Y otra vez, el médico especialista es el que me dice, sí, me parece que es, por ejemplo, un síndrome de Prader-Willi o un síndrome de Angelman. Tiene que haber una sospecha clínica válida para hacer ese análisis. No necesito células en división, lo cual es una ventaja porque no siempre tengo eso. Tengo una resolución mayor de 50 a 100 kilobases. Siguiente. Y, por ejemplo, este anterior, gracias. Por ejemplo, esto es una del micro de lesión del 4P, que es síndrome de Wolff-Hirschsprung, que en citogenética convencional, obvio, no se ve. Si lo ven, el cromosoma 4 se ve exactamente igual. En citogenética convencional se va a perder por completo. Solo con un FISH, que voy a hacer la detección mediante una sonda específica, se detecta que, aquí tengo digamos un control normal, que es en verde, y la zona justo crítica, que está en rojo, se ve en el par homólogo, que está aquí, y en el otro par homólogo no está. Y claramente veo que es una lesión, una pérdida. Pero otra vez, debe haber una sospecha clínica. El médico genetista, de todo el equipo de trabajo, debe haber visto, en realidad esto está pasando. Pero ¿qué pasa si es un paciente en el cual no tenemos ninguna sospecha clínica? No sabemos, tenemos una idea, pero en realidad no hay nada que nos lleve a una respuesta clara. Es en eso cuando hacemos, o deberíamos mandar a hacer, si ya sabemos que es un cariotipo normal, pero seguimos teniendo un paciente con malformaciones, con retraso mental, con problemas, podríamos hacer el siguiente paso, que son microarreglos o microarray. Que en realidad lo que hacemos es tomar ya ADN, igual, no necesito tener células en división, solo necesito ADN, partir de eso, un ADN de buena calidad, que lo marco con fluorocromos y luego lo hibridizo en una placa de vidrio y lo hizo como un ADN de referencia.
y lo comparamos. Identificamos nuestra muestra de ADN genómico con una de referencia que está inmovilizado en esta placa. Y luego revisamos la posición en la secuencia. Es fácil. Revisamos en base a esa secuencia de referencia si hay ganancias, si hay exceso de nuestra muestra de ADN genómico, hay ganancias. Si hay, ojo, si hay pérdidas, en cambio vamos a tener exceso de la muestra de referencia. Siguiente. Y de hecho, en esas tecnologías de microarreglos o arrays, incluso vamos a tener una gran cantidad de presentaciones que nos va a ayudar a entender cómo funcionan y cómo entender estas enfermedades raras que van a tener una gran cantidad de, bueno, en genética vamos a tener una gran cantidad de presentaciones. Por ejemplo, este es un ejemplo que les traje de un chip array que tiene BACS, que es cromosomas artificiales de bacteria. Igual se los inmoviliza y aquí vemos una ganancia terminal en el cromosoma 2. Igual, se hubiera perdido en el cariotipo convencional, pero se ve claramente aquí en el array. Este es un chip array de oligonucleótidos, que son secuencias creadas artificialmente, igual inmovilizadas en una placa de vidrio. Y se ve aquí una pérdida aún más chiquitica, pero que sí la puedo identificar. Siguiente. Ahora, nos han hablado, y a lo largo de estos días que he estado viendo las conferencias, todos muy interesantes, nos han hablado a lo largo de qué tenemos de estas plataformas de microarreglos. En realidad, les traje aquí un pequeño ejemplo de los que tenemos ahorita en el mercado, cuya única finalidad es tener coordenadas genómicas, para saber, en estas secuencias de referencia nos dicen qué tanto tenemos del genoma y qué tanto ganamos o perdemos en ese paciente. Y de esto, para que ustedes entiendan, tenemos, y para que entiendan todas las técnicas, tenemos arrays de BACS, que es cromosomas artificiales, que igual se movilizan en una plaquita. Y no sé si ustedes alguna vez, y tal vez les aburra, ¿qué son estos de cromosomas artificiales de bacterias? En realidad simplemente es secuencias del genoma que han sido puestas en librerías genómicas, que en realidad los libros, pero los libros son bacterias, así de simple. Y en realidad tenemos casos comerciales como Blue Genome, Signature Genomics o Spectral Genomics que tienen ya una librería de todo el genoma. En realidad, si ustedes entran a la internet y buscan, van a tener toda la secuencia del genoma humano. De hecho, tenemos los 1000 genomas, 10.000 genomas. Ya, si ustedes pueden entrar y ver en cada una de estas plataformas. De ahí tenemos los oligoarrays, que en realidad solo tomaron la secuencia del genoma humano y lo sintetizaron artificialmente, en secuencias pequeñas de 40, 60, 100 nucleótidos. Aquí tenemos Aligen, NibelGem y Signature Genomics. Otra vez, cada marca tiene sus ventajas y desventajas. La ventaja de oligoarrays es que puedo mezclar y crear chips personalizados. Entonces, ¿qué quiere decir esto? En los BAC-array puedo poner secuencias de genoma ya conocidas que están investigadas de otros proyectos, sobre todo el proyecto Genoma Humano, que ya lleva 20 años en el sistema. Los oligoarrays, en cambio, están diseñados ya a medida y han corregido errores que tenían del proyecto Genoma Humano, que tal vez están por ahí un poco en los BAC-arrays, que es interesante, solamente para que tomen en cuenta el momento que cuando ustedes ya ejerzan, pidan qué problemas, qué ventajas y desventajas tiene cada uno de esos. Y de ahí están los SNP arrays, que en realidad estos tienen secuencias pequeñitas, de 10 a 30 nucleótidos, que ven variaciones. Y cada uno de estos va a darnos una idea de qué tiene el paciente, si tiene pérdidas de genoma, ganancias de genoma, o incluso, siguiente, ¿qué problemas podemos tener? Les traje ejemplos. En honor al tiempo, traté de sintetizar las diapositivas para darles ejemplos. Este es un ejemplo de una microdeleción y quiero que vean, es un ejemplo de un array de un paciente de 40 semanas. ¿Qué pasa? Es lo que decía. En la consulta van a ver niños con problemas que no van a saber qué tienen. Ok. Niño
masculino, es un paciente masculino de 40 semanas que posee hipotonía, características faciales dismórficas. ¿Y qué más pasa con ese paciente? No se parece a ningún síndrome que han visto, ven en los libros, no saben qué pasa con ese paciente. El cariotipo, normal. ¿Qué siguiente paso? Pues bueno, como hacer NGS todavía está un poco lejos, se puede empezar por un array. Aunque, según algunos, sería un poco desperdiciar el dinero, pero podríamos empezar para saber qué está pasando. Cuando se hace el array, se ve esta pequeña lesión. De hecho, el cariotipo está aquí. De hecho, yo aquí, en el cromosoma 8, no veo nada. Si yo lo hubiera puesto en la consulta, yo diría que es cariotipo normal. ¿Sí lo ven? Pero en el momento que haces el array, se ve una pequeña lesión justo aquí, entre Q23.1 y 24.2. Es justo aquí. ¿Sí ven en rojo? Justo así se ve. Si fuera normal, se veía aquí. Si ven rojo y azul, está casi idéntico. Pero cuando ocurre una lesión, si ven que la línea se va más hacia el lado rojo, eso implica pérdida, una microdeleción. ¿Por qué si es microdeleción? No se va a ver en el cariotipo normal y es muy chiquitico. Es de 12.5 megabases. Para un cariotipo convencional va a ser muy difícil de ver. Y aunque sean solo microdeleción, 12.5 megabases, quiero que vean cuántos genes hay allí. Tomen en cuenta que el cromosoma 8 es un cromosoma metacéntrico. Bueno, submetacéntrico, mediano. Y es una zona que diría, mire, no pasa nada, es poquito. ¿Un poquito? ¿Sí ven todos estos genes? Todos esos genes implican que este paciente tenía un síndrome bastante complicado. Tiene un síndrome de Langer-Gideon, un síndrome tricorrinofalangial tipo 2 y para colmo, una colena de Lange tipo 4. Esa región, esa microdeleción, no fue nada fácil. Se fue llevando todos estos genes. Sí. Si ven, el cariotipo se modifica. Gracias al CGH array se modifica a esto. 46XY de lesión del Q23 al Q24. Y adivinen qué. ¿Se acuerdan que les decía que la citogenética a veces está en desuso? Pues como es una microdeleción, en las guías se tiene que hacer cariotipo también a los padres. Pues CGH array a veces es un poco caro. Se hace cariotipo al padre. ¿Y qué pasa? El cariotipo paterno, adivinen qué pasa. El padre tiene una translocación, tiene una inserción 10-8. El padre tiene una translocación balanceada, una inserción, perdón. Tiene un derivado del 10, entre 10 y 8. Quiere decir que el niño heredó un cromosoma 8 desbalanceado. ¿Qué quiere decir? Esta enfermedad, esto de aquí, esta característica de este niño fue heredada. Si bien vimos que esta pequeña microdeleción causó todo esto, causó estos problemas, esto es heredado. El padre es normal, porque él tiene balanceada la información genética. El problema fue en su descendencia. Nos tocó ir hacia atrás. Primero fue el cariotipo normal, pero el cariotipo normal nos dice, este niño tiene algo. Luego se fue más allá, en el array, y al ver que había una lesión, se los hizo a los padres. Madre normal, padre portador. A veces, y de hecho, bueno, vamos a ver más adelante, la ventaja de hacer exámenes en trío. Porque a veces tenemos casos así raros y a veces hay que ir hacia atrás, ver cómo están los padres. Siguiente. ¿Qué también podemos ver con los arrays? Bueno, ya vieron microdelesiones. También podemos ver duplicaciones. ¿Qué es duplicación? Ganancia de material genético. Este es otro caso de un niño de 6 años. Igual, retraso psicomotor con características dimórficas más agresivas y además de eso, una epilepsia bastante agresiva. Otra vez, no se parecía a ningún síndrome de ningún tipo.
Pero el cariotipo en este caso sí da un poco de ayuda. Se ve aparentemente una pequeña duplicación aquí en el cromosoma 6. Pero no hay mucha ayuda. En este caso se hicieron varias cosas. Cariotipo, luego se hace FISH para buscar justo en el cromosoma 6 qué está pasando. Y se evidencia que sí, que hay una pequeña duplicación justo en 6p21 y p21.2 y p22.1. Que es justo la región de los genes GABA-BR1, BR2 y GRM4. Que están muy relacionados, no sé si ustedes ya vieron esto en neurología, están muy relacionados a todo lo que es el cerebro, todo lo que es transporte de neurotransmisores. Entonces, si ustedes ven aquí otra vez el panorama, ya vieron el cariotipo, ya vieron el FISH, no sé si vieron el FISH aquí, tenemos, lo normal es un punto rojo, un punto verde, y cuando tenemos duplicación serían 2 puntos rojos, 2 puntos verdes, se duplica toda la zona. Aunque ahorita la fotito no se ve tanto. ¿La ven? No se ve tanto. Me tocó meter todo en una sola diapositiva. Pero se ve más claro el array, que obvio, si la línea de aquí en el medio, todo está rojo y verde en el medio, es normal. Si se va hacia la izquierda, es perdido. Si se va hacia la derecha, ganancia. Es fácil, los arrays cuando ya lo entiendes. Entonces aquí se ve la ganancia en el array. Miren, aquí está 22p21.2 y p22.1. Justo aquí en esta zona. Esta duplicación de todos estos genes causa la epilepsia y todo lo que estábamos viendo. Como tiene una función, digamos que exagerada en todo lo que es neurotransmisores, todo lo que son los genes GRABBR1, es lo que causa la epilepsia, digamos que es una sobrecarga. Y tiene una sobrecarga en todo lo que es neurotransmisores y receptores del cerebro, es lo que causa tanto el retraso psicomotor como la epilepsia. Y la epilepsia con el tiempo, si no paramos los episodios, va a ir muriendo cada vez mayor cantidad de células de mi cerebro, que es lo que va causando el retraso. Siguiente. Otra cosa que hay también algo que nos puede ayudar a los LH arrays y también que por eso les molestaba con las casas comerciales si se ven oligo arrays, SNP arrays y DeBax arrays. Es porque con los arrays también podemos poner variantes en número de copia o CNVs. Copy Number Variance, que es como le van a encontrar ustedes en el internet. Ahora, ¿de qué nos sirve esto? Otra vez, en realidad es para ver epilepsias. A veces estos genes se encuentran cuando se estudian otras cosas. Los genes BP1, BP2, BP3, BP4 y BP5 se encuentran en el cromosoma 15 y originalmente fueron estudiados en el síndrome de Prader-Willi, que es un síndrome que se pierde en una sección del cromosoma 15. ¿Qué pasa? Se dieron cuenta que hace años que algunos pacientes de Prader-Willi, ojo, y algunos pacientes de Angelman, no sé si ustedes ya han visto, ya debieron haber visto en clase, que Prader-Willi y Angelman comparten la misma zona, exactamente la misma zona del cromosoma 15. Pero Prader-Willi pierde el 15 paterno y Angelman pierde el 15 materno. Justo esa zona de problemas. Pero no todos los pacientes presentan exactamente las mismas características, ¿verdad? Se llama imprinting. Imprinting genómico, ¿sí o no? No es lo mismo que pegas genoma paterno que genoma materno. Primero. Y luego, para complicar más la cosa, en las enfermedades, no todos los pacientes tienen las mismas características. Algunos tienen epilepsia, otros no. Algunos tienen autismo, otros no. ¿Por qué es eso? Y se dieron cuenta que en realidad la respuesta está dentro de esta área. Y la respuesta está en estas CNVs, variantes en número de copia. Porque a pesar de que puedes perder más o menos cantidad de información, puedes tener pérdida de la información por metilación, puedes tener muchas razones por las cuales esta zona no funciona. ¿Qué genes pierdes o qué genes se apagan en esta zona? Es muy importante. ¿Qué orden de genes? ¿Qué ejemplo les puse aquí?
Se dieron cuenta, por ejemplo, si en estos genes del cromosoma 15, si pierdo de BPN1 a BPN2 y en combinación a BP4 y BP5, voy a tener una epilepsia generalizada. No tengo que tener Prader-Willi para esto. Se dieron cuenta que gente perfectamente normal, si tenía pérdida de estas copias de genes de BP1 a BP2 y de BP4 a BP5, tenía una epilepsia genética que no responde a tratamientos y se debe a esta pérdida de estos bloques de información. Sí, en realidad es un artículo viejito, tanto de Muller y Bedford, y se vuelve a retomar en Werke en el 2018, porque se ha retomado esto para ciertos casos de epilepsia que no responde al tratamiento. Y se dieron cuenta que también, otra vez, en duplicaciones en tándem de genes de BP2 a BP3 en el 15, en cambio está muy relacionado a autismo. Entonces, en algunos casos de autismo, se ha incluso empezado a pedir exámenes en estos genes para descartar que no sean un autismo por causa genética. Siguiente. ¿Ya? ¿Qué otro problema? En los SNP-Arrax de oligo es más fácil ver todos estos genes, todos estos casos. Sobre todo en los de oligo y en los de SNP podemos ver homocigosidad. Por eso les molesto, porque ¿qué plataforma usar? No, ojo, esto no es una propaganda, esto es práctico. ¿Por qué? En realidad, aquí sí necesito exámenes de trío. ¿Qué es la homocigosidad? Es similaridad en secuencias de un solo nucleótido. Aquí necesito SNP-Arrays. ¿Por qué? Porque necesito saber qué secuencias se están repitiendo. Quiero que vean que aquí los padres son portadores heterocigotos. Aquí está la madre, el padre, y aquí está el hijo. Es una niña de 13 meses, que en realidad lo que tiene es una pérdida congénita de la audición, tiene sordera. Y aunque no crean, aquí en el país es muy común la sordera. 10 minutos, ya no tengo mucho tiempo. Muy bien. Y aunque no crean, otra vez volvemos al cromosoma 15, en una zona muy cercana, en el 15q13.3. Me gusta soy la citogenética, entonces voy a siempre. ¿Qué es lo que sucede? Se vio justamente eso. Esto no es una delesión. Esto significa que ambos padres son portadores heterocigotos de esto. Y al momento que, obviamente, como ya decía en una de las conferencias, se casan, tienen una hija y esta niña pasa a ser homocigota para estas secuencias. Y esto se perdería en cualquier otra plataforma. ¿De acuerdo? Siguiente, ya no me queda mucho tiempo. Por eso está esto. ¿Qué ventajas tengo con los hiperreglos? No necesito seguridad de inhibición como indicarotipo. Puedo ver todo el genoma si es que uso una combinación entre oligo y SNP-Arrays, o si uso unos BAC-Arrays modificados. Tengo mayor resolución que los cariotipos y Fish, y tengo mayor ventaja diagnóstica. Si uso el array adecuado, puedo tener de 15 a 20% mayor resolución de casos. Siguiente. Ojo, si tengo límites, no voy a detectar translocaciones, que son reglos balanceados. Es muy probable que no detecte mosaicismos, no todo es color de rosa. Podría obviar CNVs de significado incierto y unos que no pueda ver la plataforma. Siguiente. ¿Adivinen qué? Sí, sigo usando el cariotipo. ¿Qué pasa? Sí, como les dije, en síndrome de Turner, en trisomía 21, 18, ¿para qué voy a gastar dinero si puedo usar un cariotipo en cosas obvias? Ahora, si tengo una trisomía 21, podría ser una trisomía 21 en translocación. Entonces ahí también tengo que usar un cariotipo normal. Siguiente. O en casos como este. Este es un caso muy lindo, que voy a tener que contarlo rápido, que es una pacientita de 3 años con retraso de crecimiento intrauterino y retraso de crecimiento postnatal también. Siempre fue chiquitica.
con displasia de cadera, y ya a los 3 años con retraso mental moderado. ¿Sí? ¿Cómo medir eso desde que son tan pequeños? Y esta es la bebé. Si ven este patrón de bandas aquí al final, esta colita de la bebé, y esta es la colita de la mamá. Casi idénticos, ¿verdad? Si en el cariotipo, ambas tienen una aparente inversión del 9. Aparente. Porque si vemos a ver la mamá, si vemos algo raro aquí en la colita de la hija, le vemos a la madre. Pero cuando se hace el array, este es un oligoarray, se ve esto, que la niña tiene una duplicación en el 9, 22, aquí, ay, eso murió. Tiene una duplicación en el brazo largo del 9 y una pérdida en el Q32. Y la madre, ya volvió. Y la madre, en cambio, tiene una inserción. Quiere decir que la hija, en un proceso extraño de recombinación, tiene pérdidas y duplicaciones derivadas de la madre. La madre ya nunca fue una inversión. La madre tenía un caso complicado que tuvo que hacerse FISH, cariotipo y array para poder resolver este caso. En casos como este, no basta una técnica. Tienes que hacer una mezcla. Tienes que hacer FISH. No funciona mucho esto. Se tuvo que hacer FISH, ¿sí ven? Un derivado del 9 con varias ondas. Se tuvo que hacer cariotipo, se tuvo que hacer array, para recién llegar a un resultado. Pasó de una inversión del 9 a un derivado del 9 con inserción del Q21 en la madre, con delesión del Q31, que es una pérdida chiquitita que la madre es normal. Pero en la hija por acciones de recombinación durante meiosis, terminó con pérdidas y duplicaciones que causó todo eso. Retraso mental, displasia de cadera. Siguiente. Y ahora me va a tocar hacer esto rápido. ¿Qué pasa? El array no va a decir todo. Y por eso, se les dijo en las otras conferencias, se hace también la secuenciación. Cuando ahora sí, tenemos array, cariotipo normal, FISH normal, array normal. ¿Y ahora qué hacemos con este paciente? Pues bueno, ahí es cuando hacemos secuenciación. Y bueno, hay muchos tipos de secuenciación y lo que más oyeron ahorita en todas las otras conferencias es NGS. Muchos van a estar, solo traje esto para que vean, porque en realidad tenemos secuenciación de primera generación, que era Sanger, que ya casi nadie hace, pero igual funciona para validar los datos de NGS de segunda secuenciación, que es lo que les puse, y de tercera generación. Fácil, cuando les digan NGS no les crean, van a tener de segunda generación, que es de secuencia de lectura corta, y de tercera generación, que es de lectura larga. Lectura corta va a ser más para diagnóstico. De hecho, ya hay muchos, por ejemplo, el MySeq tiene muchos para IBDs, que es diagnóstico, pero en cambio tercera generación es más para investigación. Es el Pacific Bio, el Nanopore, o incluso el mapeo óptico, que ya entra en secuenciación de lectura larga. Siguiente. Y no se hagan lío, por eso les traje esto para explicar rápidamente. En realidad siempre se toma primero la muestra, una muestra de ADN, y de hecho una estación de ADN, como cualquier otra, que solo tengo que romper las células y quedarme solo con mi ADN o ARN, depende de qué quieran hacer. Luego tengo que tomar esta muestra de genoma, partirlo en trocitos y marcarlo con ligadores, y luego eso entra a mi máquina. Una vez que lo tengo allí, la máquina empieza a leerlo. Y de acuerdo a la tecnología, va a ser secuencia larga o largas cadenas de ADN. Siguiente. Para hacerlo corto, porque no tenemos mucho tiempo. Lo que decíamos, en este tipo de secuenciación va a haber muchas formas de trabajar, pero en realidad, desdirigido, como ya vieron en otras conferencias, solo si conozco qué enfermedad estoy trabajando. Tengo una sospecha diagnóstica, sé qué es. Por ejemplo, parece una enfermedad de Huntington, parece distrofia muscular de Duchenne. Voy directo al panel que sé. No me voy por las ramas, ¿verdad? Porque necesito ver todo el gen. Es un test específico. Si sé que es un síndrome de Lynch, sé que es un Huntington, voy directo al gen. No tengo que hacer un NGS de todo el genoma. Tengo una sospecha diagnóstica, pero creo que
como vieron en una de las conferencias, creo que es una displasia esquelética, pero hay 100. Ahí sí voy a un panel de 100 genes. O es cáncer, pero sé que es una leucemia linfoblastica aguda. Pues ahí sí tengo 100 genes. Aumento. ¿Qué pasa si no sé qué es? Ahí sí tenemos secuenciación por exoma y secuenciación del genoma completo. Y ahí sí vale la pena hacer, porque tengo información diagnóstica, terapéutica y predictiva, que me da todo lo que estábamos viendo. CNVs, puedo ver versiones estructurales, dependiendo. Exómicas, solo voy a ver exones, y genoma completo voy a ver absolutamente todo el genoma. Tanto exones, intrones, CNVs, variaciones estructurales, todo. Pero ahí depende de ustedes. Tienen que conocer cómo funciona el genoma, porque es muchísima información. ¿Sí? Ese es un pequeño resumen. Esto es toda la información que van a tener. Incluso van a poder ver metilación, la microbiota, incluso, siguiente, van a tener tanta información que van a tener tal versatilidad de marcadores que no van a saber qué hacer con tanta información, porque van a tener miles o millones de reacciones en paralelo. Y en teoría, tienen tanta información que en teoría son menos costos. El problema es que la dificultad de montaje es por la cantidad de información. Siguiente. Y esa cantidad de información nos lleva a algo. Tenemos que hacer esa información para nuestra población. Porque solo se tienen datos de Europa, aunque no crean, Medio Oriente tiene una gran, ahorita últimamente en NGS, tiene gran cantidad de información. Y lo que es 1000 genomas a 10.000 genomas, el Reino Unido ha mejorado muchísimo esto, pero aún en Sudamérica se queda corta. Es por eso que el acceso a base de datos y la colaboración entre laboratorios nos va a ayudar a tener mejores datos para nuestra población y para otras. Así que Ecuador también debe entrar en este proceso. Porque estos son los retos, aunque me voy a tocar rápido. Porque tenemos que primero tomar en cuenta la muestra. La información nos obliga a tener un modelamiento estadístico. Sí, son médicos, pero no matemáticas van a tener que seguir viendo. Y estadística. Porque eso nos va a ayudar a entender este tipo de enfermedades. Porque eso nos va a ayudar a descubrir marcadores, nuevos genes y nuevas formas de entender las enfermedades. Aunque no lo crean, sí les va a servir. También, esto nos lleva a cuestiones éticas y legales que creo que nadie ha puesto. Porque el momento que tengamos tal cantidad de información, ustedes quieren saber qué enfermedad es, pero cuando tengamos qué enfermedad es, van a salir otros marcadores. Muchos otros marcadores. No sé si ustedes, pero a nosotros nos ha pasado que de pronto, sí, esta paciente tiene esta enfermedad. Y de pronto, sale algo que no queremos saber acerca del paciente y sus padres. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo le decimos a esa paciente? Hay algo que no quiere saber sobre su familia. ¿Qué cuestiones éticas? ¿Cómo vamos a reaccionar con esa cantidad de información que ahora vamos a tener con estas nuevas tecnologías? Aunque no crean, son preguntas incómodas que van a tener que hacerse. Siguiente. Entonces, todas estas nuevas tecnologías, aunque no crean, van a desaparecer porque van a aparecer nuevas y rápidamente. Eso quiere decir que ustedes, yo, todos, vamos a tener que actualizarnos continuamente, tanto en bibliografía como en laboratorio. Esto de aquí es muy bueno y quiero que lo tomen en cuenta para que todo el tiempo se estén actualizando, porque esto va a quedar en desuso tal vez en unos años. Y, ojo, como les dije al inicio, desuso es relativo, porque para algunos casos, como les mostré, les ayuda a aclararse. Y como siempre, los dilemas éticos que podemos tener tienen que tomarlos en cuenta. ¿Sí? Porque, ¿qué es el futuro que tenemos para la genómica? Esto, mejor diagnóstico del paciente, mejor pronóstico. Si detectamos a tiempo las enfermedades, vamos a tener menos efectos adversos para el paciente. Seleccionar el tratamiento óptimo, aunque para muy pocos hay tratamientos. Sí, ojo, como ya vieron, siempre hay tratamientos. Tal vez no cura, pero siempre hay tratamiento. Mejor tratamiento. Mejorar el acceso a terapias. Mejorar el monitoreo de la enfermedad. Y sobre todo, si hay ensayos clínicos, asegurar la participación a los pacientes que sí tengan un diagnóstico adecuado. Gracias.